una representación de conexión estrella. Es lo mismo que antes, pero con otra disposición. Y a la de triángulo sí, la vamos a dibujar así. Acá tengo R, S y T. R, S y T. Esto es muy importante y muy fácil de entender y de asimilar si lo entienden bien de entrada. Si no, les va a generar confusión siempre, ¿sí? Bueno, acá dijimos que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y no cabe ninguna duda, porque hay un solo camino acá. ¿Sí? Ahora, la tensión de línea, que es esta que está acá, es raíz de 3 veces mayor a la tensión de fase que esta que está acá. Esta tensión es raíz de 3 veces mayor que esta. Al centro de estrella lo llamamos O. O', perdón. O'. Ahora, en el triángulo, la tensión de línea o tensión compuesta, que es esta, es la misma que la tensión que cae acá, que es la tensión de fase. Esta tensión entre conductores activos es la misma que cae en la fase del triángulo, en la bobina del motor. Así que la tensión de línea es igual a la tensión de fase en el triángulo. Pero la corriente de línea, que es la que viene por los conductores de la alimentación, es raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase, que es la que circula por la bobina de mi motor. Estas relaciones sirven solo para sistemas perfectos, insisto con eso. Hay muchos análisis que vamos a hacer que son solo para sistemas perfectos. Para este tema lo que tienen que hacer es tener más o menos un cuadro sinóptico en la cabeza para separar. Fíjense que hasta acá todo se dividía en dos, ¿sí? Sistemas trifásicos, puede haber trifilares o tetrafilares. Los sistemas pueden ser perfectos o imperfectos. Se puede conectar en estrella o en triángulo. Así que todo se divide en dos acá. Para que vean de dónde sale el raíz de 3, esto es convencional. Esto es por convención. Lo que les voy a decir ahora es por convención. Nos pusimos de acuerdo todos en qué. En que la alimentación de las tensiones simples, va a ser ERO, el valor a 90 grados. Supongamos 220 a 90 grados. ESO, 220 a 330 grados. Y ETO, 220 a 210 grados. Esto está girando, así que lo podríamos detener en cualquier lugar, pero para que coincidan los ejercicios, los resultados de los ejercicios, para todos usar la misma disposición, nos pusimos de acuerdo hace un tiempo largo en poner a la ER a 90 grados, la ES a 330 y la ET a 210. Recuerden que el sistema de giro positivo de esto es el sentido antihorario, el diagrama fasorial. Así que acá a R la sigue S y a S la sigue T. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo las tensiones compuestas? Ahí está en la carpeta y lo vamos a hacer ahora. ER menos ES, que está por acá, esta da vuelta acá, esta me da, es menos ES, o esta me da ERS. ES menos ET, que es esta que está acá, menos, me da ya EST. Y ET menos ER, que es esta que está acá, para acá abajo, me da aquí la ET.
TR. O sea, ES menos R menos ES me da la RS. ES menos ET, que es esta, me da la EST. Y ET menos ER, que es esta, con la flecha al revés, me da ETR. O sea que fíjense, esta que está acá, por eso no me preocupe mucho que entre en el pizarrón y que quede prolija. Esta que está acá la puedo traer acá. Siempre flecha en la primera letra. Esta la traigo acá. Y es la ERS. Esta que está acá la traigo acá. Y es la ETR. Y esta que está acá la traigo acá. Y esta se convierte en la ETR. Siempre con flecha en la primera letra. Así que tengo RS como tensión compuesta, ETR como tensión compuesta. No, perdón. Esta me confundí acá y nadie me lo dijo. Esta es la EST. Esta es la EST, así que tengo RS, EST y ETR. Si los datos son ERO 220 a 90, ESO 220 a 330, ETO 220 a 210, quiere decir que es un sistema este de 3 por 380. ¿Por qué? Porque las tensiones compuestas son de 380. Y hay 220 con respecto al neutro. Si los datos fueran 380 a 90, 380 a 330 y 380 a 210, estaríamos en un sistema de 3 por 660. Porque estos datos de estas tensiones dadas así son las tensiones simples, las que luego al componerse me dan las tensiones compuestas, que son las que están entre los conductores. Recuerden que este es el conductor R, este es el conductor S y este es el conductor T. Bueno, ¿por qué el raíz de 3? Porque si esto es perfecto, estos ángulos son 30 grados. Este ángulo es 30 grados y este ángulo es 30 grados. Así que el valor compuesto, y esto es válido para corrientes, así que presten atención. Estoy yendo rápido, pero hay mucho concepto acá. El valor compuesto es 2 veces el valor simple por coseno de 30, o sea, 2 veces esta proyección. Y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Así que es 2 veces el valor simple, que es este, por raíz de 3 sobre 2. Se cancelan los 2 y queda raíz de 3. Es decir, este segmento es un 73% más grande que este segmento. Por eso si esto es 220, esto es 380, si esto es 380, esto es 660, y si esto es 127, esto es 220. Normalmente se va a trabajar con 380 de tensiones compuestas y 220 de tensiones simples. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Fíjense que ahí está hecho el dibujo en la carpeta. Es decir, acá tienen las 3 tensiones simples de las cuales partimos. Acá están bien hechas las operaciones matemáticas. ERO menos ESO, ESO menos ETO y ETO menos ERO, que dan las tensiones compuestas. Y después en este otro dibujo lo que se llevaron son estas sumas directamente como lados del triángulo equilátero. Entonces tenemos ERS, EST y ETR. Es muy importante que la flecha la pongan en la primera letra. Ojo, denle mucha importancia a eso. Flecha en la primera letra. Es decir, ERS es este vector que está acá con flecha en R. Y ESR sería el mismo vector pero con flecha en S. ¿Sí? Así que ojo con eso, que una equivocación en eso implica errores en los ejercicios. Al centro de estrellas de la alimentación lo vamos a identificar con la letra O. Y al centro de estrellas de la carga lo vamos a identificar con la letra O'. Si el sistema es perfecto, O' y O se superponen naturalmente. Si no, vamos a ver que hay un corrimiento de neutro y aparece la tensión de neutro.
¿Hasta acá alguna pregunta? Pregunten, interrumpan, no hay ningún inconveniente. Al contrario, me hace más amena la clase porque siento que hay alguien del otro lado. ¿Cuál era? ¿Puedes O repetir? prima, entendí que es en el centro de la estrella, pero O dónde se marca. En el centro de la conexión estrella de la carga. ¿Puedes O, repetir eso de sí, hoy o prima? A mí también me quedó la duda. bueno, más adelante lo vamos a volver a ver, así que no, o sea, más adelante no les va a quedar duda, pero ahora en la presentación puede ser que sí. En el sistema tetrafilar, O es el centro de estrella de la alimentación, ¿sí? Y O' es el centro de estrella de la carga, este que está acá. El centro de estrella, O'. Esta es la estrella, el centro de estrella, o sea, este conductor que está acá es O'. Que en este caso no se conectó O' a O, ¿por qué? Porque como es un sistema perfecto, el neutro está de vista, ya lo van a ver más adelante. Acá tienen la alimentación con los 3 conductores activos y el centro de estrella de la alimentación que lo identificamos con la letra O. Cuando el sistema es imperfecto ya van a ver que O' se separa de O y aparece una tensión de neutra, pero lo vamos a ver más adelante, todavía no. Potencia en sistemas trifásicos perfectos. Empezamos por la ecuación de potencia activa, que es la más importante. Le pongo doble T porque es trifásica total, ¿sí? Para diferenciarla de la potencia de fase T. O sea, TT es trifásico total. La potencia trifásica total es raíz de 3 U de línea por I de línea por el coseno de phi. Esta es la ecuación que se usa desde afuera de la carga. Es decir, si yo tengo un voltímetro que mide la tensión entre conductores acá y un amperímetro que mide la corriente que circula por estos conductores y tengo el coseno phi de la carga, yo puedo calcular la potencia trifásica total con esta ecuación, desde afuera. No me importa si la carga está en estrella, si está en triángulo o como esté. Y si no, esta se puede usar. En lugar de raíz de 3 U de línea por I de línea por coseno de phi, 3 U de fase por I de fase por coseno de phi. Esta es menos utilizada, porque habría que meterse en la carga y saber cuáles son los elementos de la fase. Generalmente se trabaja con los elementos que tenemos desde afuera de la carga. Este puede ser un sistema que ni nos importa que contenga este sistema. Puede contener varios motores y yo trabajo desde afuera, ¿sí? Estas ecuaciones son válidas solo para sistemas perfectos, ojo. Después vamos a ver un apartado para sistemas imperfectos. Haciendo acá una analogía con la potencia reactiva trifásica total, la ecuación es raíz de 3 U de línea por I de línea por seno de phi, o 3 U de fase por seno de phi. Esto se desprende en forma muy sencilla acá, ¿no? Porque si una de estas es raíz de 3 veces la de fase, lo reemplazamos acá y nos queda 3 U de fase por I de fase por coseno de phi. Pero las más utilizadas son siempre con los valores de línea, con los valores de afuera de la carga. Y no nos importa cuántos elementos hay interconectados entre sí. Estas ecuaciones nos miden la potencia activa total de toda la carga, la potencia reactiva total de toda la carga y la potencia aparente, que es raíz de 3 U de línea por I de línea o 3 U de fase por U de fase. Y acá está el triángulo de potencia, que es repetir 3 veces el triángulo monofásico. Tenemos acá 3 sistemas monofásicos, uno el de la fase S, otro el de la fase R y otro el de la fase T. Se repiten los 3, en donde la potencia trifásica total es la suma de las potencias de las 3 fases, o la potencia de una fase multiplicada por 3, porque el sistema es perfecto y las 3 potencias son iguales. Acá lo mismo, o la suma de las potencias de las 3 fases reactivas, o una multiplicada por 3. Y acá puedo hacer la suma algebraica de las 3 potencias aparentes, porque las 3 comparten la misma recta de acción, o sea que no tengo que hacer una operación compleja acá. Puedo sumar directamente la S de la fase R más la S de la fase S más la S de la fase T y me da la S trifásica total. Porque acá son colineales, entonces la operación compleja pierde relevancia.
Y acá tenemos un ejemplo, fíjense, es lo único que hasta ahora vimos de sistema imperfecto hasta acá. ¿Qué pasa si el sistema es imperfecto? Bueno, si el sistema es imperfecto, en principio, ya no son válidas estas ecuaciones. Y el raíz de A3 de acá también pierde fundamento. Si el sistema es imperfecto, voy a tener tres triángulos de potencia bien distintos. Acá se hicieron a propósito, bien distintos y ubicados de esa forma para que no se crucen los segmentos, ¿no? Pues si los hubiésemos ordenado de otra forma, la S trifásica total se hubiera encimado a las potencias de fase. Así que esto es un poco rebuscado, pero podría ser un ejemplo tranquilamente existente, donde tengo tres potencias activas distintas y tres potencias reactivas distintas. Acá sí importa la relación compleja para calcular la S trifásica total. Entonces voy a tener una S de la fase R, que es P más JQ de la fase R, la S de la fase S, que es P más JQ de la fase S, y la P más JQ de la fase T. Entonces voy a tener una potencia trifásica total, que acá sí es la suma de las tres. Y una potencia reactiva trifásica total, que es la suma de las tres. Entonces voy a tener la potencia trifásica total, la suma de las tres individuales, la potencia reactiva trifásica total, la suma de las tres individuales, el módulo de la S trifásica total por Pitágoras, raíz cuadrada de potencia activa trifásica total al cuadrado más potencia reactiva trifásica total al cuadrado. O fíjense que acá está aclarado, ojo con esto que es un error típico, S trifásica total punto es SR punto más SS punto más ST punto, o sea, es con módulo y ángulo, esta es una suma compleja, ¿sí? Acá pudimos hacer una suma algebraica porque eran colineales. Acá tenemos que hacer una suma compleja porque cada una tiene sus ángulos. Y fíjense que el ángulo trifásico total que yo llamé acá es el ángulo entre la S trifásica total y la P. Bueno, ese no es un ángulo phi. Ojo, entiendan, escuchen, atiendan y entiendan. Ángulo phi era el ángulo entre una tensión principal y una corriente consecuencia. Bueno, acá hay un ángulo phi de la fase R, acá hay un ángulo phi de la fase S y acá hay un ángulo phi de la fase T. Pero los tres ángulos phi son distintos. Entonces, la S trifásica total lo que tiene es un ángulo determinado, pero no recibe el nombre de phi ese ángulo, porque no lo impone ninguna carga en particular, sino que es el conjunto de estas tres cargas que dan por resultado este ángulo de la potencia aparente trifásica total. Por eso el ángulo trifásico total es el arco tangente de opuesto sobre adyacente, Q trifásica total dividido P trifásica total. Con eso obtengo el ángulo a partir de los datos de cada fase. Bueno, fíjense qué importante acá. El factor de potencia acá no coincide con el coseno phi. Por eso el factor de potencia es un término bastante más amplio que el simple coseno phi. El factor de potencia acá hay tres coseno phi, uno de cada fase. Y el factor de potencia va a ser la potencia trifásica total, es decir, esta suma, dividido la S trifásica total, esta que tengo acá. O, lo que es lo mismo, el coseno del ángulo trifásico total, que lo calculamos de esta manera. O sea que el factor de potencia en un sistema trifásico imperfecto no es ningún coseno phi, sino que es la relación entre la potencia activa trifásica total y la S trifásica total, o el coseno del ángulo trifásico total calculado de esta manera. Yo le puse ángulo trifásico total, ustedes llámenlo como quieran. Si quieren lo pueden llamar Juan o Margarita, ¿sí? Pero yo le puse trifásico total para diferenciarlo. Este no es ningún ángulo phi. Phi es un ángulo especial, que es el ángulo entre la tensión y la corriente consecuencia. Es el ángulo que impone la carga. Bueno, acá hay una carga de la Z, de la carga R de la fase R, acá hay una carga en la fase S y hay una carga en la fase T, ¿sí? Y de ahí se desprenden las respectivas potencias activas y potencias reactivas.
Así que fíjense que en este rinconcito acá, en esta parte, es lo único que hasta ahora hablamos de sistemas imperfectos. Todo hasta acá había sido sistema perfecto. Y fíjense que en un sistema perfecto, sí el factor de potencia es el coseno phi. ¿Por qué? Y porque acá hay un solo ángulo. El phi de la fase R coincide con el phi de la fase S, coincide con el phi de la fase T, y coincide con el ángulo trifásico total. Si bien no lo podemos llamar phi, el ángulo trifásico total es igual a los ángulos phi de cada fase. Entonces acá sí el factor de potencia es igual al coseno phi. Acá no, el factor de potencia es el cociente entre la potencia activa trifásica total y la potencia aparente trifásica total. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hagan preguntas si tienen dudas, ¿eh? Bueno, mejoramiento del factor de potencia en sistemas trifásicos. Vamos a hablar una vez más para los sistemas perfectos. Tendrían que tener presente cómo es el mejoramiento de factor de potencia para un sistema monofásico. ¿Cuál es la diferencia en el sistema trifásico? Y que voy a utilizar un banco de capacitores trifásicos, o sea, 3 bancos de capacitores monofásicos. Y los puedo conectar en triángulo, como aquí a la izquierda, o en estrella, como aquí a la derecha. Entonces, ¿cuál va a ser la gran diferencia? Y que van a trabajar a distinta tensión. Si los conecto en triángulo, van a trabajar a la tensión de línea, y si lo conecto en estrella, van a trabajar a un valor menor, que es la tensión de fase, a raíz de 3 veces menos que la tensión de los capacitores conectados en triángulo. Es decir, para el mismo sistema, los capacitores pueden trabajar a distintas tensiones, a la tensión de línea o tensión compuesta, o a la tensión simple o tensión de fase, a raíz de 3 veces menos. De ahí que se desprende que la capacidad que yo necesito en microfaradios en estrella va a ser 3 veces mayor que la capacidad que yo necesito si los conecto en triángulo. ¿Por qué? Porque al trabajar a menor tensión requiere de más capacidad para generar la misma potencia reactiva capacitiva. ¿Cómo calculo la Q capacitiva trifásica total? Con la misma ecuación. Recuerden que es para sistemas perfectos esto. Así que es potencia activa trifásica total por la resta de las tangentes del ángulo original. Sí. Una consulta. En el caso de conectarlos en estrella, ¿trabajaríamos con la potencia del sistema? De vuelta a la pregunta, no te escuché bien. Sí, en el caso de trabajar con los capacitores en la configuración de estrella, es que trabajaríamos con la diferencia diferencia de potencial del sistema. Claro, si los conectás en triángulo, sí, la tensión que reciben es la tensión de línea. Si esta red es de 3 por 380, los conecto en triángulo, reciben 380. Es esta conexión que está acá. Ahora, si los conectás en estrella y la red es de 3 por 380, van a recibir 220. Entonces, como trabajan a menos tensión, necesitas más capacidad para conseguir la misma potencia reactiva capacitiva. Ok. Gracias. Ya tienen que, fíjense que recién lo vimos y ya lo estamos usando, o sea, ese raíz de 3 lo tienen que manejar bien, ¿eh? La tensión en triángulo es la tensión de línea, la tensión en estrella es raíz de 3 veces menor que la tensión de línea, ¿sí? Si esto fuera 3 por 660, estos capacitores que están acá reciben 660 y estos que están acá, ¿cuánto? ¿380 puede ser? Muy bien, muy bien. Raíz de 3 veces menos tensión. Bueno, la Q capacitiva a colocar es la potencia trifásica total por la resta de las tangentes. Ver mejoramiento de factor de potencia monofásico. Es la misma ecuación, solo que ahora lo estamos manejando en este diagrama que está acá. Y la C de fase en microfaradio es la Q trifásica total capacitiva dividido 3 dividido 2 pi por F por la tensión al cuadrado.
omega tensión al cuadrado. Es la misma ecuación de monofásica. Y lo que varía acá es la tensión. En estrella es la U de línea dividido raíz de 3, y en triángulo es la U de línea. Y como la tensión está en el denominador y elevado al cuadrado, por eso es 3 veces la diferencia. Yo, si los conecto en triángulo para obtener la misma potencia, lo puedo hacer con 3 veces menos capacidad. Ahora, esto es para sistemas perfectos. Y si estamos en sistemas imperfectos, por ejemplo acá, y bueno, si reparto las 3 capacidades en forma igual, este va a quedar subcompensado, este sobrecompensado y este más sobrecompensado aún. Se va a poner capacitivo este. Entonces, es muy difícil repartir 3 capacidades iguales si el sistema es muy imperfecto, si está muy desbalanceado, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se trata de balancear el sistema. Si no se puede modificar el valor de las cargas como para que el sistema esté un poco más balanceado, lo que hay que hacer acá es compensar fase por fase. O sea, si el sistema es muy imperfecto, hay que compensar fase por fase, o sea, 3 compensaciones monofásicas. Yo puedo compensar en forma trifásica si el sistema está más o menos bien balanceado. No necesariamente perfecto, si es perfecto, mejor. Pero con que esté bastante balanceado, me da la posibilidad de repartir las capacidades en formas idénticas en las 3 fases. Si el sistema está muy desbalanceado, lo que hay que hacer es compensar fase por fase, o sea, son 3 compensaciones monofásicas. ¿Se entendió? ¿Puede repetir lo último que dijo? Esto que vimos acá es el cálculo de 3 capacidades iguales, una por fase, ¿sí? Pero ¿qué pasa si vos le pones capacidades iguales a las 3 fases y las 3 fases están muy desbalanceadas? Esta te va a quedar subcompensada, esta por ahí queda bien, esta queda sobrecompensada, esta la pones capacitiva acá. Entonces no podés repartir 3 capacidades iguales en cada fase si las 3 son muy distintas. Entonces acá habría que hacer 3 compensaciones de factor de potencia monofásico. ¿Sí? No podés repartir en 3 capacidades iguales. Pero, o sea, si es perfecto, eso no ocurre, ¿no? Si es perfecto, directamente se utiliza este método. Hay que repartir las 3 capacidades en forma idéntica. Y en ese caso, usas 3 capacitores distintos, pero todos con el mismo valor. Claro, pero tienen que estar conectados entre el activo y el neutro. Entre R y neutro, entre S y neutro y entre T y neutro. Con el mismo valor de tensión, pero distinta capacidad, ojo. Acá. No, ahí no, ahí entendí que voy a tener distintos capacitores para hacer distintas correcciones. Pero en el caso de perfecto serían todos con el mismo valor, o sea, los mismos sí, capacitores. Todos idénticos, con 3 iguales. Sí, todos idénticos. Sí, sí. Por eso que fíjate que acá la capacidad de fase sale de dividir la Q trifásica total dividido 3, como dice acá, ¿ves? La Q capacitiva por fase es 1/3 de la Q capacitiva trifásica total. Sí, claro, ahí está. Gracias. Bueno, acá hay una relación. Esto básicamente es muy parecido a lo que vimos arriba. Esto es muy parecido a lo que vimos arriba. Sí. Esto es lo mismo que empezamos viendo acá. Hay otra relación que yo les quería mostrar. Esto que está acá es lo mismo que está repetido acá. Es lo mismo que está repetido ahí. Pero les voy a mostrar otra relación que es importante. Conecto. En estrella y en triángulo las mismas impedancias. Las mismas 3 impedancias. Estas 3
Son estas mismas 3. Y las 3 idénticas entre sí. ¿Sí? O si quieren, 6 impedancias idénticas conectadas en estrella y en triángulo. Acá la I de línea que toma es la B de línea dividido raíz de 3 dividido la Z. La B de línea dividido raíz de 3 dividido la Z. Y acá la I de línea que toma es raíz de 3 veces la B de línea dividido la Z. Esta es la corriente de fase del triángulo, es esta que circula por acá. Si hacen la relación, se da que la I de línea de la carga conectada en triángulo dividido la I de línea conectada en estrella es 3. Es decir, si yo conecto las mismas 3 impedancias en estrella, toman 3 veces menos corriente que si a las mismas impedancias las conecto en triángulo. ¿Mm? ¿Listo? ¿Lo copiaron? Esa es una relación importante. Eso conectando a las mismas 3 impedancias, ¿eh? O sea, no son equivalentes el triángulo y la estrella. ¿Cuándo es equivalente? Cuando toman la misma corriente. Acá no. Acá toma 1/3 de la corriente que toma allá. ¿Está? Bueno, acá vienen 3 casos generales. 3 casos generales que son útiles desde el punto de vista académico. O sea, si bien esta no es una materia central en la especialidad de ustedes, hay que darle una presentación académica, no a todo. Algunas cosas vamos directo al asunto, pero acá sí le damos una presentación general y después vamos a ver de los casos generales a los casos particulares. Para que entiendan de qué se trata este análisis, decimos lo siguiente. Ven aquí, ustedes ven el índice mío, ¿no? Cuando yo lo apoyo ahí en la figura. Bueno, ven acá que hay 4 circunferencias cruzadas con un segmento. ¿Lo ven eso? Como 3 letras phi vendrían a ser. Sí, sí, sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? Claro, son los puntos reales del circuito. Son los bornes de conexión del tablero. Supongamos que estamos en el laboratorio. Bueno, acá tenemos R, S, T y O. Son los bornes del tablero. Entonces, de aquí hacia la izquierda, todo lo que está de aquí hacia la izquierda, es preexistente, es la instalación de la alimentación de la Argentina, o de la capital federal, o de la provincia de Buenos Aires, o de donde estemos, ¿sí? O sea que todo esto se corresponde con la instalación preexistente. ¿Qué va a ser lo novedoso de esto? Y bueno, la carga que yo le voy a conectar. Esto puede ser un edificio, puede ser un motor o cualquier otra cosa. Que yo se lo voy a conectar a este tablero y con este sistema general vamos a poder calcular las tensiones y las corrientes que van a circular por cada fase de mi carga. Entonces, insisto, todo lo que está a la izquierda de los bornes del tablero son datos preexistentes. Lo que está a la derecha es la carga que yo voy a conectar. De las infinitas cargas que yo puedo conectar, elijo una y la conecto. Y lo que vamos a tratar de calcular, o lo que vamos a calcular, es las corrientes y las tensiones que caen en cada carga. Este es el dato, es el caso más general, que contempla impedancia del generador. Fíjense, estas son las 3 impedancias de los generadores de la fase R, S y T. Impedancia de la línea, R, S y T, más la impedancia del neutro,
Y esta es la impedancia de la carga. O sea que cada línea va a tener 3 impedancias sumadas. La Z del generador, más la Z de la línea, más la Z de la carga. Cada línea va a tener esas 3 impedancias sumadas. Después vamos a ver las simplificaciones, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que el neutro tiene impedancia? Y que no es un neutro que esté bien dimensionado o que esté en buenas condiciones de funcionamiento. O sea, el neutro no debiera tener impedancia. Pero como este es el caso más general, estamos contemplando la situación de que el neutro también pueda tener impedancia. Bueno, como yo les decía acá, tenemos que las Z de cada línea son la suma de las 3 impedancias, la del generador, la de línea y la de la carga. Y tenemos, sí, ¿qué pregunta? Acá tenemos claramente identificado O, que es el centro de estrella de la alimentación, y acá O', que es el centro de estrella de la carga. O y O'. Y la suma de las corrientes acá, si dan 0, será 0. Pero si es distinto de 0, la suma de las 3 corrientes, IR, IS y T, circulará por el neutro. Esta es la corriente de neutro. Aplicando mallas acá, la IR es la ER menos la I de neutro por Z de neutro, que es esta caída que hay acá entre O' y O. O sea, esta fuerza electromotriz menos esta caída, dividido la suma de las 3 impedancias. Eso es lo que dice acá. Que la IR es la ER menos la caída en el neutro, dividido la suma de las 3. Lo mismo con la IS y lo mismo con la IT. Ahora, en el neutro, las 3 corrientes sumadas son la I de neutro. Acá está la expresión. La I de neutro es IR más IS más IT. Así que si sumo estas 3 y operamos matemáticamente, nos quedan estos como factores comunes, menos I de neutro, Z de neutro, que también es factor común, por 1 sobre ZR, 1 sobre ZS más 1 sobre ZT. O sea que estas 3 sumadas, 2, 3 y 4 sumadas, se presentan de esta manera acá operando matemáticamente. Si operamos un poquito más, pasamos este término del otro lado y de aquí despejamos I de neutro y llegamos con esta ecuación, con los datos preexistentes de la red más los datos de mi carga, puedo calcular cuál es la corriente de neutro para esa situación de análisis. Esto se da en forma teórica, no vamos a hacer ningún cálculo de esto, insisto, es una presentación general contemplando todas las variantes que se pueden dar y todas las variables que se pueden dar, más todos los datos que yo puedo tener, ¿sí? O sea, es el caso más general. Entonces, con todos los datos de la red previa, más los datos de la carga que yo conecto, calculo la I de neutro con la ecuación 1 menos 1. Luego, con la I de neutro ya calculada, con las ecuaciones 2, 3 y 4, calculo las corrientes respectivas de línea, y multiplicando las corrientes de línea IR, IS e IT por la ZR, por la ZS y por la ZT, termino calculando las tensiones respectivas en cada una de mis fases. Así que acá están las ecuaciones en orden, cómo calculamos la corriente de neutro, cómo calculamos la corriente de línea y cómo luego calculamos las tensiones que caen en cada fase de mi carga. Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar en 5 minutos. 5 minutos.